Здавайся, уйобок! Здавайся, підарас! Veo cómo mi pueblo se cae a pedazos por una guerra sin sentido que se está llevando a nuestros amigos. Y cuando pienso en cuánto camino nos queda por recorrer, lo más probable es que algún día yo sea el que se quede tirado y mis compañeros simplemente sigan adelante. Esas son las duras palabras de un soldado ucraniano que se encuentra combatiendo en el frente de la contienda contra Rusia. Los combates en el este del país son brutales. Miles de vidas se han perdido desde el comienzo del conflicto, y la lucha por el control de ciudades estratégicas se convirtió en una sentencia de muerte para las fuerzas en disputa. Los enfrentamientos, las calles cubiertas de sangre y los intentos de rescate de los heridos que buscan sobrevivir en medio del infierno. Así es como se ve la guerra desde adentro. Hay historias que no comienzan con una declaración de guerra, ni con el primer disparo a través de una frontera. Algunas comienzan en el silencio de los archivos, en la tinta de tratados antiguos, en el eco de un bautismo en un río lejano. Este es el relato de un conflicto que no nació en un día, sino que se gestó a lo largo de 1000 años. Se trata de una guerra por el territorio, sí, pero también es una guerra por la memoria, por el derecho a definir el propio pasado, con ello, el propio futuro. Para entender el estruendo de los cañones en el presente, debemos viajar muy atrás en el tiempo, a las orillas del río Dnieper, donde una civilización sentó las bases de 2 naciones y, sin saberlo, sembró las semillas de una tragedia futura. Un lugar donde la línea entre protector y agresor, entre hermano y otro, se desdibujaría hasta desaparecer. Para comprender las raíces profundas del conflicto actual, es imperativo retroceder en el tiempo, mucho antes de que los conceptos de Rusia y Ucrania existieran como las entidades políticas modernas que conocemos. En el siglo IX, en las vastas y fértiles llanuras de Europa del Este, emergió un estado formidable y culturalmente sofisticado conocido como la Rus de Kiev. Esta entidad no era una nación en el sentido contemporáneo del término, sino una federación de tribus eslavas orientales, organizadas y gobernadas por una élite de guerreros y comerciantes de origen varego, es decir, vikingo. El propio término Rus, según una de las teorías más aceptadas, derivaría del nórdico antiguo Rol, que significa los hombres que reman, una clara alusión a estos navegantes escandinavos que llegaron desde el norte en busca de nuevas rutas comerciales y fortuna. Liderados por la legendaria dinastía rúrica, que según las crónicas fue invitada a gobernar para poner orden entre las tribus en disputa, establecieron su capital en la estratégica ciudad de Kiev, a orillas del río Dnieper. Desde ahí, construyeron un estado poderoso que, en su apogeo durante el siglo XI, se extendía desde el mar Báltico en el norte hasta el mar Negro en el sur, controlando vastos territorios. La prosperidad de la Rus de Kiev se cimentó en su dominio sobre las cruciales rutas comerciales fluviales que conectaban Escandinavia con el opulento imperio bizantino, cuya capital, Constantinopla, era el faro del mundo cristiano ortodoxo. Este estado medieval es la cuna cultural, religiosa y espiritual que tanto la Rusia moderna como la Ucrania contemporánea reclaman como su herencia exclusiva. Y es precisamente en este punto de origen compartido donde comienza la primera y más fundamental de las divergencias históricas. Un momento absolutamente clave en esta historia compartida, y que se ha convertido en un pilar fundamental de la narrativa histórica oficial rusa, es el bautismo del príncipe Vladimir el Grande en el año 988, un evento que tuvo lugar en la ciudad de Jersón, ubicada en la península de Crimea. Según las crónicas, tras enviar a sus consejeros a estudiar las grandes religiones monoteístas del mundo, Vladimir optó por el cristianismo ortodoxo y bizancio, una decisión que no fue meramente religiosa, sino profundamente política y estratégica. Este acto no solo unificó a las diversas tribus bajo una sola fe, sino que también alineó a la Rus de Kiev con la avanzada cultura europea y el prestigioso imperio bizantino,
estableciendo un vínculo que definiría la identidad de la región durante los siguientes 1000 años. Para la historiografía oficial rusa, promovida activamente por el Kremlin, este evento marca el nacimiento de la nación rusa, el momento fundacional en que su pueblo adoptó una identidad cristiana y europea, con Kiev como su primera capital espiritual. Sin embargo, esta interpretación es una de las principales fuentes de contención. Muchos historiadores occidentales, así como la propia historiografía nacional ucraniana, argumentan que la nación rusa como tal no surgió hasta mucho más tarde, en los siglos XIV o XV, alrededor del emergente y distante Principado de Moscú. Sostienen que la Rus de Kiev es, en realidad, el antecedente directo y legítimo del Estado ucraniano, y que Moscú fue un poder posterior que usurpó y se apropió de su legado. Bajo el reinado del hijo de Vladimir, Yaroslav el Sabio, la Rus de Kiev alcanzó su máximo esplendor cultural, legal y político. Yaroslav patrocinó la construcción de magníficas iglesias y catedrales, como la imponente Catedral de Santa Sofía en Kiev, que seguía fielmente el modelo arquitectónico de la Gran Hagia Sofía de Constantinopla. Además, promovió la creación del primer código legal escrito de los eslavos orientales, la Pravda Yaroslava o la Justicia de la Rus, que sentó las bases de la jurisprudencia de la región. Sin embargo, tras la muerte de Yaroslav en 1054, el gran estado comenzó un lento e inexorable proceso de desintegración. Las luchas internas y las guerras civiles entre príncipes rivales por la sucesión al trono de Kiev debilitaron fatalmente la unidad del reino. Entre los años 1054 y 1224, se han registrado no menos de 83 guerras civiles entre los descendientes de la dinastía Rurikida, fragmentando el poder y erosionando la autoridad central. A esta crónica inestabilidad política se sumaron factores económicos adversos. El cambio en las rutas comerciales europeas, impulsado por las cruzadas, disminuyó la importancia estratégica de Kiev como nexo comercial entre el norte y el sur, afectando su principal fuente de riqueza. El golpe de gracia definitivo llegó a mediados del siglo XIII con la devastadora invasión mongola. En 1240, la Horda de Oro, liderada por Batu Khan, nieto de Genghis Khan, saqueó y destruyó Kiev, masacrando su población y poniendo fin de manera brutal y definitiva a la era de la Rus de Kiev como un estado unificado y poderoso. La desaparición de este poder central provocó una divergencia fundamental y duradera en los caminos históricos de los pueblos eslavos orientales. Los principados del noreste, incluyendo el emergente y ambicioso Principado de Moscú, fundado en 1147, cayeron bajo dominio mongol, un periodo de más de 2 siglos conocido como el Yugo tártaro. Durante este tiempo, Moscú comenzó a consolidar su poder, actuando astutamente como el principal recolector de tributos para los mongoles, gradualmente posicionándose como el heredero político y religioso de la antigua Rus. En 1325, un evento simbólico de enorme trascendencia tuvo lugar. El metropolitano de Kiev, la máxima autoridad eclesiástica de la región, trasladó su sede a Moscú, consolidando la ciudad como el nuevo centro espiritual de los eslavos orientales y reforzando sus pretensiones de liderazgo. Mientras tanto, los territorios del suroeste, el corazón geográfico y cultural de la antigua Rus de Kiev y el germen de la actual Ucrania, tomaron un rumbo completamente diferente. Estas tierras fueron progresivamente absorbidas por el Gran Ducado de Lituania y, más tarde, a través de la Unión de Lublin en 1569, por la Mancomunidad de Polonia y Lituania. Durante los siguientes siglos, esta región experimentó una influencia cultural, política y religiosa distinta, marcada por el catolicismo, el derecho de Magdeburgo y las estructuras feudales polacas, lo que llevó a que gran parte de la élite local se polonizara y hablara polaco. En esta tensa frontera de imperios, surgió un nuevo y formidable fenómeno social y militar: los cosacos.
compuestos por una heterogénea mezcla de campesinos que huían de la servidumbre, refugiados, nobles desposeídos y aventureros. Los cosacos formaron una sociedad militarizada y semi-independiente en las vastas estepas del sur de Ucrania, en la región de Zaporizhia. Se convirtieron en excelentes y temidos guerreros, y se erigieron como los defensores de la fe ortodoxa frente a la creciente influencia del catolicismo polaco. En 1648, bajo el carismático liderazgo de Hetman Bogdan Khmelnytsky, los cosacos se levantaron en una rebelión masiva y sangrienta contra la mancomunidad polaco-lituana, logrando establecer un estado autónomo, el Hetmanato cosaco, considerado por muchos historiadores como el prototipo del Estado ucraniano moderno. Sin embargo, enfrentado a la presión constante de Polonia y a la falta de aliados fiables, Khmelnytsky se vio obligado a buscar la protección de un poder correligionario. En 1654, en la ciudad de Pereyaslav, el hetman y sus oficiales juraron lealtad al zar de Moscovia, Alejo I. Este evento, conocido como el Tratado de Pereyaslav, es quizás el punto más politizado, controvertido y disputado de toda la historia compartida entre Rusia y Ucrania. Para la narrativa imperial rusa, la soviética y la que promueve el Kremlin en la actualidad, este fue un acto trascendental de reunificación, el momento en que el pueblo ruso de Ucrania, separado durante siglos por la dominación extranjera, volvió voluntariamente al seno de la madre patria. En esta visión, Khmelnytsky es un héroe nacional que restauró la unidad perdida de la Rus. Por el contrario, desde la perspectiva de la historiografía ucraniana y de muchos historiadores occidentales, el Tratado de Pereyaslav no fue una reunificación, sino una alianza militar pragmática y temporal, un pacto entre dos estados soberanos para enfrentar a un enemigo común, Polonia. Sostienen que Khmelnytsky buscaba un protectorado que garantizara su autonomía, no una anexión completa, y que Moscú aprovechó cínicamente la situación para iniciar un proceso de absorción que se extendería durante los siguientes siglos. Lo que comenzó como un acuerdo para garantizar la autonomía cosaca, precipitó una larga y devastadora guerra entre Moscovia y Polonia que culminó con la división de las tierras ucranianas. Por el Tratado de Paz Eterna de 1686, el zarato ruso obtuvo el control definitivo de la Ucrania de la margen izquierda del río Dnieper, de forma crucial, de la simbólica y antigua ciudad de Kiev. Tras el Tratado de Pereyaslav, lo que había sido una autonomía cosaca garantizada por el zar de Moscovia inició un lento pero inexorable proceso de erosión bajo el creciente y centralizador poder del Imperio ruso. A lo largo del siglo XVIII, los zares fueron eliminando sistemáticamente los privilegios, las libertades y las instituciones del hetmanato. Catalina la Grande, en su ambicioso afán por centralizar y modernizar el imperio según los modelos absolutistas europeos, abolió definitivamente el cargo de hetman y, en un acto de fuerza simbólica y militar, destruyó la Sich de Zaporizhia, el corazón militar y político de los cosacos, en el año 1775. Las fértiles tierras ucranianas, ricas en agricultura y estratégicamente situadas en el acceso al Mar Negro, fueron plenamente incorporadas al imperio no como una entidad autónoma con derechos propios, sino como una provincia más, denominada oficialmente Malorosia o Pequeña Rusia, un término que negaba su especificidad nacional. A la sublevación política le siguió una intensa y prolongada campaña de asimilación cultural conocida como rusificación. El objetivo explícito de esta política era suprimir cualquier manifestación de una identidad ucraniana separada y distinta de la rusa. En 1720, el zar Pedro emitió un decreto que prohibía la impresión de libros en idioma ucraniano, excepto los de carácter estrictamente religioso, y ordenaba que incluso estos se ajustaran a la norma lingüística rusa para evitar desviaciones. A lo largo del siglo XIX, decretos zaristas prohibieron sistemáticamente el idioma ucraniano en publicaciones, teatro y educación,
relegándolo al ámbito privado. El golpe más duro y sistemático llegó en 1876 con el UKDMS, un decreto secreto firmado por el zar Alejandro II mientras se encontraba en la ciudad balneario alemana de Bad Ems. Este decreto prohibía la importación de libros en ucraniano desde el extranjero, las representaciones teatrales, los discursos públicos, las conferencias e incluso la impresión de partituras con letras en ucraniano. La lengua ucraniana fue efectivamente desterrada de la vida pública y relegada al ámbito rural y privado, mientras que el ruso se impuso como la única lengua de la administración, la educación, la cultura y el prestigio social en las ciudades. Sin embargo, la represión imperial, como suele ocurrir, tuvo un efecto contrario al deseado. En lugar de extinguir la identidad ucraniana, la fortaleció y la dotó de un carácter de resistencia. Un movimiento nacionalista moderno comenzó a gestarse, encontrando un terreno más fértil en la Ucrania occidental, particularmente en la región de Galicia, que en ese momento estaba bajo dominio del Imperio Austrohúngaro. Allí, las autoridades austríacas, interesadas en fomentar un contrapeso al paneslavismo y desestabilizar a su rival, el Imperio ruso, permitieron un mayor desarrollo de la cultura, la lengua y las instituciones políticas ucranianas. La caída del Imperio ruso con la Revolución de febrero de 1917 abrió una ventana de oportunidad sin precedentes. El 17 de marzo de 1917, se estableció en Kiev la Rada Central Ucraniana, un parlamento que rápidamente se convirtió en el epicentro del movimiento nacional y en el embrión de un nuevo Estado. Tras la toma del poder por los bolcheviques en Petrogrado en la Revolución de Octubre, la Rada proclamó la República Popular Ucraniana el 20 de noviembre de 1917 y finalmente, el 22 de enero de 1918, declaró su independencia total y soberana. Pero esta independencia sería efímera y estaría marcada por una violencia y un caos extremos. El territorio ucraniano se convirtió en un sangriento campo de batalla, una guerra de todos contra todos. El ejército rojo bolchevique, decidido a recuperar un territorio vital para su proyecto, luchó contra las fuerzas nacionalistas ucranianas lideradas por Simón Petliura. El ejército blanco contrarrevolucionario, leal al zarismo, intentó restaurar el antiguo imperio. El ejército negro anarquista de Néstor Magno controlaba vastas zonas del sur y luchaba por una utopía libertaria. Y ejércitos extranjeros, como el polaco, intervinieron en defensa de sus propios intereses territoriales. Finalmente, para 1922, la victoria soviética era un hecho consumado. La mayor parte de Ucrania fue incorporada a la recién creada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como la RSS de Ucrania, mientras que la región occidental de Galicia quedó bajo control de la renacida Polonia. La etapa soviética trajo consigo uno de los capítulos más oscuros, traumáticos y definitorios de la historia ucraniana, el Holodomor, que en ucraniano significa muerte por hambre. Entre 1932 y 1933, una hambruna devastadora, provocada por las políticas deliberadas de Joseph Stalin, se cobró la vida de millones de ucranianos. Las causas de esta catástrofe son complejas y objeto de un intenso debate historiográfico. El régimen estalinista había emprendido un ambicioso y brutal programa de industrialización acelerada, financiado en gran parte por la exportación masiva de grano. Para asegurar el control total sobre la producción agrícola, se implementó la colectivización forzosa, eliminando la propiedad privada de la tierra y obligando a los campesinos a unirse a granjas colectivas o kolkhozes. Esta política encontró una feroz resistencia en Ucrania,
un país con una fuerte tradición de campesinado individualista y propietario de sus tierras. En respuesta, el régimen lanzó una campaña de deskulakización, dirigida a eliminar a los campesinos más prósperos, los kulaks, a quienes se tildaba de enemigos de clase y saboteadores. Brigadas de activistas comunistas, a menudo fanáticos y violentos, fueron enviadas a las aldeas para confiscar no solo las cuotas de grano exigidas por el Estado, que eran desproporcionadamente altas e inalcanzables, sino también todas las reservas de alimentos, semillas para la próxima siembra y ganado. La tristemente célebre Ley de las Espigas, promulgada en agosto de 1932, castigaba el robo de propiedad colectiva, incluso el acto desesperado de recoger unas pocas espigas de grano de un campo ya cosechado, con la ejecución o 10 años en un campo de trabajos forzados del Gulag. Para asegurar que el hambre cumpliera su propósito, se sellaron las fronteras de la RSS de Ucrania, impidiendo que los campesinos hambrientos huyeran a otras regiones de la Unión Soviética en busca de comida. El resultado fue una hambruna masiva, artificial y deliberada. Se estima que en los peores momentos de la catástrofe morían hasta 25,000 personas cada día. Familias enteras perecieron en sus hogares, y los casos de canibalismo, documentados por las propias autoridades soviéticas, se extendieron por las aldeas desesperadas. El número total de víctimas sigue siendo debatido, pero las estimaciones de los historiadores modernos, basadas en archivos desclasificados tras la caída de la URSS, oscilan entre 3 y 5 millones de muertes solo en Ucrania en poco más de un año. La controversia central que rodea al Holodomor es si constituyó un acto de genocidio. Ucrania y más de una veintena de países lo reconocen como tal, argumentando que Stalin utilizó el hambre como un arma política para aplastar el espíritu nacional ucraniano, su resistencia a la sovietización y sus aspiraciones de independencia. Rafael Lemkin, el jurista polaco de origen judío que acuñó el término genocidio para describir el Holocausto, lo describió como un ataque soviético clásico en 4 frentes: la eliminación de la élite intelectual y religiosa ucraniana, la inanición deliberada de la población campesina, la repoblación de las áreas vaciadas con colonos de otras partes de la URSS y la destrucción de la Iglesia Ortodoxa autocéfala ucraniana. Otros historiadores argumentan que, si bien la hambruna fue un crimen atroz y monstruoso del régimen estalinista, no fue un genocidio étnico, ya que también afectó a otras regiones de la Unión Soviética, como Kazajistán y la región del Volga, y que su principal motivación fue de clase, la eliminación del campesinado como clase no nacional. Independientemente del debate legal, el Holodomor dejó una cicatriz imborrable y profunda en la psique nacional ucraniana, un trauma colectivo que alimenta una arraigada desconfianza y un profundo resentimiento hacia Moscú hasta el día de hoy. La Segunda Guerra Mundial trajo una nueva y aún más terrible ola de devastación. Ucrania se convirtió en el principal y más sangriento campo de batalla del Frente Oriental. Se estima que entre 5 y 7 millones de ucranianos perdieron la vida y el país quedó en ruinas. La experiencia de la guerra fue compleja y dividida. Cuando las tropas alemanas invadieron en 1941, algunos ucranianos, especialmente en el oeste, resentidos por décadas de opresión soviética, la recibieron inicialmente como liberadoras, lo que llevó a episodios de colaboracionismo con el régimen nazi, como la formación de la 14ª División de Granaderos SS Galicia. Sin embargo, la brutalidad de la ocupación nazi, que incluía el exterminio masivo de la población judía de Ucrania en lugares como Babi Yar, donde decenas de miles fueron asesinados en pocos días, y la deportación de más de 2 millones de ucranianos a trabajos forzados en Alemania,
rápidamente desengañó a la población. La gran mayoría de los ucranianos que tomaron las armas lucharon en las filas del ejército rojo contra los nazis. Además, un tercer actor, el ejército insurgente ucraniano, AB, liderado por figuras como Stepan Bandera, libró una guerra de guerrillas a tres bandas, tanto contra los alemanes como contra los soviéticos, continuando su lucha armada contra el poder soviético hasta bien entrada la década de 1950. Tras la guerra, Ucrania fue reunificada dentro de las fronteras de la Unión Soviética, incorporando los territorios occidentales que antes habían pertenecido a Polonia. A pesar de ser formalmente una de las repúblicas fundadoras de las Naciones Unidas en 1945, con su propio escaño y bandera, su soberanía era puramente nominal, siempre subordinada a las directrices y decisiones de Moscú. En 1954, ocurrió un evento que en su momento pareció un simple gesto administrativo, pero que décadas más tarde se convertiría en un punto de conflicto crucial y en el casus belli de una guerra. El líder soviético Nikita Khrushchev, quien tenía vínculos personales y políticos con Ucrania, supervisó la transferencia de la Oblast de Crimea de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia a la República Socialista Soviética de Ucrania. Las razones oficiales esgrimidas para esta transferencia fueron celebrar el tricentenario del Tratado de Pereyaslav y la conveniencia económica y administrativa, dado que la península estaba geográficamente conectada a Ucrania, lo que facilitaba el suministro de agua y electricidad a través del Canal de Crimea del Norte, construido posteriormente. En el contexto de un Estado soviético monolítico y centralizado, este cambio de fronteras internas tenía poca o ninguna importancia práctica. Nadie en ese momento podía prever la disolución de la Unión Soviética 37 años después. Sin embargo, este acto, aparentemente benigno, sentó las bases para una futura y explosiva disputa territorial. Crimea, una península de enorme importancia estratégica, con la base naval clave de la flota del Mar Negro en Sebastopol y una población que, tras las deportaciones estalinistas de los tártaros, era mayoritariamente de etnia rusa, quedaba administrativamente ligada a Ucrania. Era una bomba de tiempo histórica, cuyo detonador se activaría inexorablemente con la caída del imperio que la había creado. El colapso de la Unión Soviética en 1991, un evento que reconfiguró el mapa político de Eurasia, marcó el amanecer de una nueva y esperanzadora era para Ucrania. Tras el fallido golpe de Estado contra Mikhail Gorbachev en Moscú en agosto de ese año, que debilitó fatalmente la autoridad central soviética, la Rada Suprema de Ucrania, su parlamento, aprovechó el vacío de poder y, el 24 de agosto de 1991, aprobó el Acta de Declaración de Independencia, estableciendo Ucrania como un Estado soberano, independiente e indivisible. Para legitimar esta decisión trascendental y darle un mandato popular incontestable, se convocó un referéndum nacional el 1 de diciembre de 1991. El resultado fue abrumador, contundente y superó todas las expectativas. Con una altísima participación del 84,18% del electorado, un masivo 92,3% de los votantes apoyó la independencia de Ucrania. Este apoyo no se limitó a las regiones occidentales de habla predominantemente ucraniana, tradicionalmente más nacionalistas. En todas y cada una de las 27 divisiones administrativas del país, la independencia obtuvo una mayoría clara y rotunda. Incluso en las regiones del este y del sur, con una gran población de habla rusa y fuertes lazos históricos y culturales con Rusia, el respaldo fue notablemente alto. En el Oblast de Donetsk, corazón industrial del Donbass,
votó a favor el 83,90% y en el de Lugansk el 83,86%. De manera crucial, y en un dato que sería ignorado décadas más tarde, en la República Autónoma de Crimea, con su mayoría étnica rusa, el 54,19% de los votantes también respaldó la independencia de Ucrania, y en la ciudad de Sebastopol, con su estatus especial y su estratégica base naval rusa, el apoyo fue aún mayor, alcanzando el 57,07%. Este referéndum otorgó una legitimidad democrática innegable al nuevo Estado ucraniano, desmantelando de raíz cualquier argumento futuro de que la independencia era un proyecto de una minoría nacionalista o un capricho de las élites de Kiev. Sin embargo, la soberanía recién adquirida vino acompañada de enormes y dolorosos desafíos. La transición de una economía planificada y centralizada a una de mercado fue brutal y caótica. Ucrania sufrió una severa y prolongada recesión, perdiendo el 60% de su Producto Interior Bruto entre 1991 y 1999, y padeció una hiperinflación galopante que alcanzó un devastador 10,000% en 1993, aniquilando los ahorros de la población. En medio de esta extrema fragilidad económica y política, surgió una cuestión de seguridad global de primer orden: el vasto arsenal nuclear heredado de la Unión Soviética. De la noche a la mañana, Ucrania se había convertido en el tercer poder nuclear más grande del mundo, con más de 4,000 cabezas nucleares y 176 misiles balísticos intercontinentales capaces de alcanzar cualquier punto del planeta. La comunidad internacional, y en particular Estados Unidos y una Rusia postsoviética que buscaba consolidarse como la única heredera del estatus nuclear soviético, presionaron intensamente para que Ucrania renunciara a este poder devastador, temiendo la proliferación y la inestabilidad. A cambio de su desarme completo, se le ofrecieron garantías de seguridad. El 5 de diciembre de 1994, en una cumbre en Budapest, los líderes de Ucrania, Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido firmaron el Memorando de Budapest sobre garantías de seguridad. En este documento histórico, Ucrania se comprometía a adherirse al Tratado de No Proliferación Nuclear como Estado no nuclear y a transferir todo su arsenal atómico a Rusia para su desmantelamiento supervisado. A cambio, Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido se comprometían solemnemente a respetar la independencia, la soberanía y las fronteras existentes de Ucrania, a abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza contra su integridad territorial o independencia política, y a no ejercer coerción económica para subordinar a Ucrania a sus propios intereses. Este memorando, sin embargo, contenía una ambigüedad fatal que resultaría trágica. Proporcionaba garantías de seguridad, security assurances, no garantías de defensa, security guarantees. No era un pacto de defensa mutua como el artículo 5 de la OTAN, que obliga a los miembros a defender a otro en caso de ataque, sino una promesa política de no agresión y de respeto a la soberanía. Esta distinción, que en su momento pudo parecer sutil, resultó ser de una importancia capital. El acuerdo creó una ilusión de seguridad que permitió a Ucrania desarmarse, pero que no la protegería cuando una de las potencias firmantes, la propia Federación Rusa, se convirtiera en su agresor 20 años después, violando todos y cada uno de los puntos del acuerdo. La relación con Rusia durante la década de 1990 y principios de los 2000 fue una mezcla inestable de cooperación pragmática y tensión latente. Un punto de fricción constante y recurrente fue el suministro de gas natural.
Ucrania era el principal país de tránsito para el gas ruso que se dirigía a los lucrativos mercados europeos, al mismo tiempo, un consumidor masivo y dependiente de ese mismo gas. Esta dependencia mutua se convirtió en una poderosa herramienta de presión política para Moscú. En 2006 y nuevamente en 2009, estallaron las llamadas guerras del gas. Disputas sobre los precios, las deudas acumuladas por la compañía estatal ucraniana Naftogaz y el supuesto desvío de gas destinado a Europa llevaron a que el gigante gasístico ruso Gazprom, controlado por el Kremlin, cortara el suministro a Ucrania en pleno invierno. Dado que los gasoductos que abastecían a gran parte de Europa pasaban por territorio ucraniano, estos cortes afectaron gravemente a varios países de la Unión Europea, demostrando la voluntad de Rusia de utilizar su dominio energético como un arma para alcanzar sus objetivos políticos en Kiev y castigar a los gobiernos prooccidentales. El punto de inflexión en la política postsoviética de Ucrania, y un momento que Moscú nunca perdonaría, llegó en 2004 con la Revolución Naranja. En las elecciones presidenciales de ese año se enfrentaron dos candidatos con visiones diametralmente opuestas para el futuro del país. El primer ministro en funciones, Viktor Yanukovych, abiertamente prorruso y apoyado sin disimulo por el Kremlin, y el líder de la oposición, Viktor Yushchenko, que abogaba por un acercamiento a Occidente, la lucha contra la corrupción y la integración en la Unión Europea. La segunda vuelta de las elecciones, celebrada el 21 de noviembre, estuvo plagada de acusaciones de fraude masivo y sistemático a favor de Yanukovych. En respuesta, cientos de miles de ucranianos, en un acto de desobediencia civil sin precedentes, salieron a las calles de Kiev y otras ciudades en una serie de protestas pacíficas masivas. Los manifestantes, que adoptaron el color naranja de la campaña de Yushchenko, acamparon en la Plaza de la Independencia de Kiev, el Maidán, exigiendo la anulación de los resultados fraudulentos y la repetición de las elecciones. La escala, la persistencia y la naturaleza pacífica de las protestas, combinadas con la presión internacional y una decisión clave del Tribunal Supremo de Ucrania, que invalidó los resultados por fraude, forzaron la repetición de la segunda vuelta electoral. En la nueva votación, celebrada el 26 de diciembre, Viktor Yushchenko obtuvo una clara y contundente victoria. La Revolución Naranja fue un momento de inmensa euforia nacional y un hito para la madurez de la sociedad civil ucraniana. Demostró la capacidad del pueblo para movilizarse y defender sus derechos democráticos de forma pacífica. Sin embargo, también fue recibida en Moscú como una humillante derrota geopolítica, una revolución de color que estaba financiada por Occidente para arrebatar a Ucrania de la esfera de influencia rusa, un precedente peligroso que no debía repetirse. El gobierno de Yushchenko, no obstante, se vio pronto sumido en luchas internas entre facciones, parálisis política y escándalos de corrupción, y no logró implementar las reformas profundas que la población esperaba. En las elecciones presidenciales de 2010, el péndulo político volvió a oscilar. Viktor Yanukovych, el antagonista de la Revolución Naranja, fue elegido presidente en unas elecciones consideradas en gran medida justas por los observadores internacionales. Su presidencia marcó un claro y deliberado giro de la política exterior ucraniana hacia Moscú. El ejemplo más flagrante de este realineamiento fue la firma de los pactos de Kharkov en abril de 2010. En este controvertido acuerdo, Yanukovych y el entonces presidente ruso Dmitry Medvedev acordaron extender el arrendamiento de la base naval de la flota del Mar Negro rusa en Sebastopol, Crimea, por otros 25 años, hasta 2042, a cambio de un descuento en el precio del gas ruso.
La ratificación del pacto en la Rada Suprema provocó escenas de caos absoluto, con peleas a puñetazos entre diputados, lanzamiento de huevos y bombas de humo en el hemiciclo. La oposición acusó a Yanukovych de traición y de vender la soberanía del país a cambio de beneficios económicos. Para Rusia, el acuerdo aseguraba su presencia militar a largo plazo en un punto estratégico vital del Mar Negro. Para muchos ucranianos, era la confirmación de que su gobierno estaba sacrificando la independencia del país en el altar de los intereses del Kremlin. La paz que había seguido a la independencia de 1991 era, en realidad, una tregua inestable, marcada por la dependencia económica, las presiones políticas y una lucha constante por definir el alma y el futuro de la nación. La bomba de tiempo de Crimea seguía activa, y el fracaso del Memorando de Budapest había dejado a Ucrania en una posición de vulnerabilidad estratégica que pronto sería explotada de la manera más brutal. La frágil tregua que había caracterizado las 2 primeras décadas de la independencia de Ucrania llegó a un abrupto y violento final en el gélido invierno de 2013. El presidente Viktor Yanukovych, quien a pesar de su inclinación prorrusa había prometido públicamente avanzar hacia la integración europea, se encontraba en la cúspide de firmar un histórico acuerdo de asociación con la Unión Europea, un pacto de gran alcance que abría alineada económica, política y legalmente a Ucrania con Occidente, alejándola de la órbita de Moscú. Sin embargo, bajo una intensa y sostenida presión económica y política por parte de Rusia, que veía este acuerdo como un paso inaceptable y una amenaza directa a su esfera de influencia, el gobierno de Yanukovych anunció de forma sorpresiva el 21 de noviembre de 2013 la suspensión de los preparativos para la firma del acuerdo. Esa misma noche, un pequeño grupo de estudiantes y activistas cívicos, convocados a través de las redes sociales, se congregó en la Plaza de la Independencia de Kiev, el Maidán, para protestar por lo que consideraban una flagrante traición a las aspiraciones europeas del país. Lo que comenzó como una protesta pacífica y relativamente pequeña se transformó radicalmente en la noche del 30 de noviembre, cuando las unidades especiales de la policía antidisturbios, conocidas como Berkut, dispersaron con una violencia desmedida y brutal a los manifestantes, en su mayoría estudiantes. La brutalidad de la represión, en lugar de sofocar el movimiento, lo galvanizó y lo hizo estallar. Cientos de miles de personas de todo el país, indignadas por la violencia policial, acudieron a Kiev y el Euromaidan, como se conoció al movimiento, pasó de ser una protesta pro-europea, una revuelta masiva y popular contra la corrupción endémica, el abuso de poder y el propio régimen de Yanukovych. Durante los meses siguientes, el centro de Kiev se convirtió en una zona de confrontación permanente, con los manifestantes levantando barricadas, organizando un campamento fortificado en el Maidán y creando una sociedad paralela con sus propias cocinas, centros médicos y unidades de autodefensa. En enero de 2014, la situación se tornó mucho más violenta. El gobierno, en un intento de aplastar la revuelta, aprobó a toda prisa una serie de leyes antiprotesta draconianas, conocidas como las leyes dictatoriales, que restringían drásticamente las libertades civiles y criminalizaban la protesta. Esto provocó enfrentamientos directos y campales entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad en la calle Rusevsky, cerca del Parlamento. Se utilizaron cócteles Molotov, adoquines, balas de goma y cañones de agua en medio de un frío glacial, y se produjeron las primeras muertes de manifestantes. El clímax de la violencia, un punto de no retorno, llegó entre el 18 y el 20 de febrero de 2014. Las fuerzas de seguridad lanzaron un asalto final para desalojar la plaza,
utilizando munición real y francotiradores apostados en los tejados contra los manifestantes desarmados. Esos días, especialmente conocido como el Jueves Negro, se saldaron con la muerte de más de 100 personas, que pasarían a ser conocidas en la memoria nacional como la Centuria Celestial. Ante la escalada incontrolable de la violencia, la masacre en el centro de la capital y la pérdida total de apoyo de su propio partido, de los oligarcas y de las fuerzas de seguridad, en la noche del 21 al 22 de febrero, Víktor Yanukovych huyó de Kiev y, con ayuda rusa, se refugió en Rusia. El Parlamento ucraniano, la Rada Suprema, votó abrumadoramente para destituirlo de su cargo por abandono de sus funciones constitucionales y convocó elecciones presidenciales anticipadas, instalando un gobierno interino prooccidental para gestionar la transición. Rusia calificó inmediatamente estos eventos como un golpe de Estado legítimo, violento y fascista, orquestado y financiado por Occidente para instalar un régimen hostil en sus fronteras. La caída de su aliado en Kiev fue el catalizador que desencadenó la respuesta fulminante de Moscú. El Kremlin, que veía la pérdida de control sobre Ucrania como una amenaza directa a sus intereses estratégicos más fundamentales, puso en marcha una operación militar encubierta para asegurar su activo más preciado en la región, la península de Crimea. El 27 de febrero, apenas 5 días después de la huida de Yanukovych, soldados sin insignias que rápidamente fueron apodados por la población local y los medios como hombrecillos verdes, tomaron el control de puntos estratégicos en toda la península, incluyendo el Parlamento regional, los aeropuertos y las bases militares ucranianas, que fueron bloqueadas y rodeadas. Aunque Rusia inicialmente negó de forma vehemente su participación, afirmando que se trataba de fuerzas de autodefensa locales, el presidente Vladimir Putin admitiría meses más tarde que eran, en efecto, fuerzas especiales rusas. Bajo la ocupación militar de facto, el Parlamento de Crimea fue disuelto y se instaló un nuevo gobierno títere prorruso liderado por Sergei Aksyonov. Este nuevo gobierno anunció de inmediato la celebración de un referéndum sobre el estatus de la península. El 16 de marzo de 2014 se llevó a cabo la votación. Las opciones presentadas a los votantes eran unirse a la Federación Rusa o restaurar la Constitución de Crimea de 1992, lo que implicaba una mayor autonomía pero teóricamente dentro de Ucrania. La opción de mantener el status quo anterior no estaba en la papeleta. El referéndum, realizado bajo la atenta mirada de soldados armados, sin la presencia de observadores internacionales creíbles y en un clima de intimidación, fue condenado por Ucrania y la inmensa mayoría de la comunidad internacional como ilegal, ilegítimo y una farsa. Las autoridades instaladas por Rusia anunciaron un resultado predecible y abrumador. Con una supuesta participación del 83%, el 96,77% de los votantes había elegido unirse a Rusia. Apenas 2 días después, el 18 de marzo de 2014, en una solemne y desafiante ceremonia en el Salón de San Jorge del Kremlin, Vladimir Putin firmó el Tratado de Anexión de la República de Crimea y la ciudad de Sebastopol a la Federación Rusa. La anexión fue una violación flagrante del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de los propios compromisos de Rusia, incluido el Memorando de Budapest de 1994. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 68/262, que afirmaba la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas y declaraba inválido el referéndum de Crimea. Mientras el mundo se centraba en la crisis de Crimea, una nueva fase de conflicto, más ambigua, encubierta y sangrienta,
comenzaba a gestarse en el este de Ucrania. En abril de 2014, grupos de militantes armados, a menudo liderados por ciudadanos rusos y veteranos de los servicios de seguridad rusos como Igor Girkin, quien admitió haber apretado el gatillo de la guerra, tomaron edificios gubernamentales en las principales ciudades de las regiones de Donetsk y Lugansk, una zona industrial y minera conocida como el Donbass, con una importante población de habla rusa. Declararon la creación de las Repúblicas Populares de Donetsk, RPD, y Lugansk, RPlantai. Siguiendo el guión de Crimea, celebraron sus propios referéndums de independencia en mayo, que no fueron reconocidos por ningún estado del mundo. El gobierno interino de Ucrania, enfrentado a una rebelión armada en su territorio, respondió lanzando una operación antiterrorista, ATO, para recuperar el control de los territorios ocupados. Lo que siguió fue el estallido de una guerra en toda regla. Este conflicto no fue, como afirmaba la propaganda rusa, una guerra civil espontánea surgida del descontento local. Fue una guerra híbrida, iniciada, alimentada, financiada y, en momentos clave, dirigida directamente por Rusia. Moscú proporcionó armas pesadas, entrenamiento, financiación y apoyo logístico a los separatistas, y cuando las fuerzas ucranianas estaban a punto de obtener una victoria militar en el verano de 2014, el ejército regular ruso intervino directamente con incursiones transfronterizas para hacer retroceder a los ucranianos, como ocurrió en la devastadora batalla de Ilovaisk, donde cientos de soldados ucranianos fueron masacrados mientras se retiraban por un supuesto corredor seguro. La guerra en el Donbass se cobró miles de vidas y provocó una catástrofe humanitaria, que incluyó el derribo del vuelo 17 de Malaysia Airlines el 17 de julio de 2014 por un misil Buk de fabricación rusa disparado desde territorio controlado por los separatistas, un acto que mató a las 298 personas a bordo, en su mayoría ciudadanos holandeses. Ante la escalada del conflicto, la comunidad internacional, liderada por Alemania y Francia en el llamado formato de Normandía, intentó mediar una solución pacífica. Esto condujo a la firma de 2 acuerdos en la capital bielorrusa. El Protocolo de Minsk en septiembre de 2014, Minsk, y el paquete de medidas para la implementación de los acuerdos de Minsk en febrero de 2015, Minsk II, este último firmado bajo la presión de una gran ofensiva rusa en Debaltseve. Estos acuerdos establecían un alto el fuego, la retirada de armamento pesado, el intercambio de prisioneros y, lo más importante, una compleja hoja de ruta política que incluía una reforma constitucional en Ucrania para otorgar un estatus especial de autogobierno a las zonas ocupadas del Donbass. Sin embargo, los acuerdos de Minsk estaban condenados a fracaso desde su concepción debido a interpretaciones fundamentalmente irreconciliables por parte de Kiev y Moscú. Para Ucrania, el objetivo principal era restaurar su soberanía, lo que significaba que el control total de su frontera con Rusia debía ser el primer paso, seguido de elecciones locales celebradas bajo la ley ucraniana y con la supervisión de la OSCE. Para Rusia, que cínicamente insistía en que no era parte del conflicto sino un mero mediador, el objetivo era utilizar el estatus especial para federalizar Ucrania de facto, otorgando a las repúblicas del Donbass, controladas por Moscú, un poder de veto sobre la política exterior de Kiev, impidiendo así de forma permanente su acercamiento a la OTAN y la Unión Europea. El alto el fuego nunca se respetó por completo y las cruciales disposiciones políticas nunca se implementaron. Durante los siguientes 7 años, el Donbass se convirtió en un conflicto congelado, una guerra de trincheras de baja intensidad que se cobró más de 14,000 vidas y mantuvo a Ucrania en un estado de desestabilización permanente,
sangrando económica y humanamente. Para Rusia, este conflicto híbrido era una forma eficaz y de relativo bajo coste de mantener a Ucrania débil, dividida y fuera de la órbita occidental. Para Ucrania, era una herida abierta que confirmaba la necesidad imperiosa de buscar garantías de seguridad reales y vinculantes, lo que significaba redoblar sus esfuerzos para unirse a la OTAN. Esta aspiración, a su vez, era vista por el Kremlin como una línea roja existencial que no podía ser cruzada. Durante los últimos meses de 2021 y las primeras semanas de 2022, el mundo observó con creciente alarma cómo Rusia acumulaba una fuerza militar masiva y sin precedentes en las fronteras de Ucrania. Se estima que hasta 175,000 soldados, junto con miles de tanques, vehículos blindados, artillería y sistemas de misiles, se posicionaron estratégicamente en el norte, este y sur del país, mientras el Kremlin negaba repetida y categóricamente cualquier intención de invadir, calificando las advertencias de la inteligencia occidental como histeria. El 21 de febrero de 2022, en un discurso televisado cargado de resentimiento histórico, Vladimir Putin reconoció formalmente la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, declarando que los acuerdos de Minsk ya no existían y ordenando el envío de tropas a esos territorios en una supuesta misión de mantenimiento de la paz. 3 días después, en las primeras y gélidas horas del 24 de febrero, Putin se dirigió de nuevo a la nación rusa para anunciar el inicio de una operación militar especial. Sus objetivos declarados eran la desmilitarización y desnazificación de Ucrania y la protección de la población de habla rusa de un supuesto genocidio perpetrado por el gobierno de Kiev, una acusación sin fundamento que fue ampliamente desmentida. Minutos después del anuncio, misiles de crucero balísticos rusos comenzaron a impactar en aeródromos, bases militares y ciudades de toda Ucrania, y las fuerzas terrestres cruzaron la frontera desde 4 direcciones principales: Bielorrusia, Rusia y la Crimea anexionada. La invasión a gran escala había comenzado. La ofensiva inicial rusa se basó en un plan audaz y, en retrospectiva, excesivamente optimista, que buscaba una victoria relámpago. Desde el norte, columnas blindadas avanzaron desde Bielorrusia hacia la capital, Kiev, con el objetivo de tomar la ciudad en cuestión de días, decapitar al gobierno del presidente Volodymyr Zelensky e instalar un régimen títere. Las fuerzas aerotransportadas de élite rusas intentaron capturar aeródromos clave como el de Hostomel, a las afueras de Kiev, para establecer una cabeza de puente aérea, pero se encontraron con una resistencia ucraniana inesperadamente feroz y decidida. La ofensiva sobre Kiev se estancó en los suburbios de Irpin, Bucha y Hostomel, donde las fuerzas ucranianas, utilizando tácticas de emboscada y armamento antitanque occidental, infligieron graves pérdidas a las columnas rusas. Para finales de marzo, ante las enormes bajas, los graves problemas logísticos y la imposibilidad de romper las defensas de la capital, las fuerzas rusas se vieron obligadas a una humillante retirada, abandonando su objetivo principal de capturar Kiev. En el sur, la ofensiva lanzada desde la península de Crimea tuvo un éxito inicial mucho mayor. Las fuerzas rusas avanzaron rápidamente, capturando la ciudad de Kherson, la única capital regional que lograrían tomar en toda la guerra, y la estratégica ciudad de Melitopol. También tomaron el control de la central nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa, generando una grave preocupación internacional por la seguridad nuclear. El avance desde el sur se conectó con las fuerzas que operaban en el este, logrando cercar la ciudad portuaria de Mariupol en el mar de Azov.
El asedio de Mariupol se convirtió en uno de los episodios más brutales y destructivos de la guerra. Durante casi 3 meses, la ciudad fue sometida a un bombardeo incesante por tierra, mar y aire que la redujo a escombros y causó miles de víctimas civiles. Los últimos defensores ucranianos, pertenecientes principalmente al regimiento Azov, resistieron heroicamente en el vasto complejo siderúrgico de Azovstal, hasta que, agotados y sin municiones, finalmente se rindieron en mayo de 2022. La caída de Mariupol aseguró a Rusia un corredor terrestre que conectaba su territorio con la anexionada Crimea. En el este, el frente del Donbass se convirtió en el escenario de una guerra de desgaste brutal, con batallas de artillería de una intensidad que recordaba a las de la Primera Guerra Mundial. En la segunda mitad de 2022, Ucrania, equipada con armamento occidental moderno como los sistemas de cohetes de alta movilidad HIMARS, lanzó 2 exitosas y espectaculares contraofensivas. En septiembre, una ofensiva relámpago en la región de Kharkov tomó por sorpresa a las fuerzas rusas, liberando miles de kilómetros cuadrados de territorio y obligando a los soldados rusos a una caótica y desordenada retirada. En noviembre, en una victoria de gran importancia estratégica y moral, las fuerzas ucranianas liberaron la ciudad de Jersón, en la orilla occidental del río Dnieper, infligiendo otra importante derrota a Rusia. El conflicto se transformó entonces en una guerra de trincheras y desgaste a lo largo de un frente de más de 1000 kilómetros. La batalla por la ciudad de Bakhmut, en el Donbass, se prolongó durante casi un año y se convirtió en la más sangrienta de la guerra hasta la fecha. Liderada por los mercenarios del grupo Wagner, que utilizaron tácticas de asalto de oleadas humanas con prisioneros reclutados, la ofensiva rusa finalmente capturó la ciudad en ruinas en mayo de 2023, pero a un costo humano exorbitante para ambos bandos. En el verano de 2023, Ucrania lanzó su propia contraofensiva a gran escala en el sur, con el objetivo estratégico de romper las líneas rusas, avanzar hacia el sur y cortar el corredor terrestre hacia Crimea. Sin embargo, la ofensiva se topó con extensas y profundas líneas defensivas rusas, compuestas por múltiples capas de campos de minas, trincheras, dientes de dragón y fortificaciones, que habían sido construidas durante meses. El avance ucraniano fue lento y costoso, y no logró sus objetivos estratégicos, resultando en un estancamiento en el frente. La guerra ha sido testigo de una rápida y constante evolución tecnológica. Los drones, tanto para reconocimiento y corrección de artillería como para ataques kamikaze, se han vuelto omnipresentes y decisivos en el campo de batalla, siendo responsables de un alto porcentaje de las bajas en ambos bandos. Los misiles de largo alcance, los sofisticados sistemas de defensa aérea y la guerra electrónica han desempeñado un papel crucial en el desarrollo del conflicto. La respuesta internacional a la invasión a gran escala fue rápida y contundente. Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados impusieron sanciones económicas sin precedentes contra Rusia, apuntando su sistema financiero, su banco central, su industria energética y sus élites políticas y económicas. Se canalizó una cantidad masiva de ayuda militar y financiera a Ucrania, lo que le permitió resistir la embestida inicial y continuar la lucha de manera efectiva. La invasión también desencadenó la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con millones de ucranianos, en su mayoría mujeres y niños, huyendo del país en busca de seguridad. El impacto global se sintió de inmediato en los mercados de energía y alimentos. La interrupción de las exportaciones de gas ruso y de grano ucraniano provocó un drástico aumento de los precios en todo el mundo,
exacerbando la inflación y la inseguridad alimentaria en muchas naciones vulnerables. A medida que la guerra avanzaba y las tropas rusas se retiraban de las zonas ocupadas, surgieron pruebas abrumadoras de crímenes de guerra sistemáticos cometidos por las fuerzas rusas. El descubrimiento de fosas comunes y de civiles ejecutados sumariamente en suburbios de Kiev como Bucha, tras la retirada rusa en abril de 2022, conmocionó al mundo. Los ataques deliberados y continuos contra infraestructuras civiles, hospitales, escuelas y refugios, así como la deportación forzosa de miles de niños ucranianos a Rusia, llevaron a que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto contra Vladimir Putin y su comisionada para los derechos del niño por crímenes de guerra. Lejos de dividir y debilitar a la OTAN, la agresión rusa la revitalizó y le dio un nuevo propósito, llevando a que países históricamente neutrales como Finlandia y Suecia solicitaran su ingreso en la alianza, un resultado estratégico directamente opuesto a los objetivos declarados de Rusia de frenar la expansión de la OTAN. Lo que se planeó como una operación rápida y contundente para subyugar a un vecino se ha convertido en la guerra terrestre más grande, brutal y devastadora en Europa desde 1945, un conflicto prolongado de alta intensidad que ha redefinido la arquitectura de seguridad europea, ha aislado a Rusia en la escena mundial y cuyo final aún no se vislumbra en el horizonte.